Nada, nos presentamos, somos Marian Moreno, yo soy Tino Brugos, ambos miembros del secretariado de SUATEA, y el motivo de la convocatoria de la rueda de prensa, bueno, pues es presentaros un folleto que empezamos a divulgar hoy, que entendemos que es una herramienta para el profesorado, donde viene una recopilación de todo lo que sería la documentación que justifica para el profesorado la coeducación, la educación en igualdad entre hombres y mujeres. De todo esto comentará ahora Marian Moreno todas las cosas que se recogen ahí. Simplemente por mi parte deciros que esto se inscribe dentro de lo que es una de las señas de identidad de nuestro sindicato, de SUATEA. Es un sindicato comprometido con la educación en valores, comprometido con todo lo que tiene que ver con la igualdad de género y educación en la diversidad afectivo-sexual. Son temas que nos preocupan porque entendemos que estamos viviendo en estos momentos una ola reaccionaria, una ola en la que los valores, o mejor, lo que nosotros denominaríamos los antivalores que nos llevan 40 años atrás, amenazan y se pueden convertir o se están convirtiendo ya en una amenaza que pesa sobre un profesorado que lo que está haciendo es cumplir con lo que dicen las normas que están en estos momentos en vigor. Y sin embargo estamos asistiendo a algunas denuncias, algunas agresiones que nos preocupan y desde luego como SUATEA aquí en Asturias lo que queremos es dar herramientas al profesorado para que pueda garantizar el ejercicio de su función en condiciones. Entonces, os dejo con Marian, que será quien explique un poco lo que son los contenidos y todas estas cuestiones. Sí, sobre todo desde SUATEA lo que queremos es proporcionar al profesorado una documentación en la que vea que la educación para la igualdad y para la diversidad sexual no solamente está protegida y además de obligado cumplimiento por ley, sino que además incluso esta legislación y documentos internacionales ayudan a llevar la igualdad al aula. Es decir, que incluso hay algunas de las leyes orgánicas, o por ejemplo la Ley de Igualdad del propio Principado de Asturias, que nos da datos concretos, explícitos, de cómo debería ser la educación para la igualdad, qué deberíamos hacer como profesorado. Es decir, que los ataques que hace un tiempo podríamos ver un poco como ciencia ficción, pero que hoy en día son absolutamente una realidad ya, y hay ya ejemplos de ataques de la ultraderecha y de sectores reaccionarios a la educación para la igualdad y la diversidad, y pongo algunos ejemplos que son, por ejemplo, la denuncia al programa Escolae de Navarra ante el Tribunal Superior de Justicia en Navarra, los ataques al equipo redactor, precisamente, del programa Escolae de Navarra, la denuncia a la directora general de Educación de Valladolid por unas charlas de Cristina Almeida para el 25 de noviembre, una denuncia a un instituto de Huelva por hacer actividades de igualdad, el famoso PIN parental, que es otra agresión también a la labor profesional del personal docente, los famosos folletos de hazte oír que son anticonstitucionales incluso, y sin embargo han llegado a los centros educativos. Estamos hablando de sectores reaccionarios que tienen mucho poder económico. Es decir, tienen tanto poder económico como para hacer llegar a todos los centros educativos del Estado español unos folletos como son los de hazte oír, y tienen el dinero suficiente también para ir a tribunales. Ante esto, no hace falta que nos denuncien a todo el profesorado para que el profesorado tenga miedo a esas agresiones. Son agresiones que producen el efecto del miedo y pueden llegar a producir incluso la autocensura. Esto supone, además, que el profesorado que se está viendo agredido es un sector del profesorado que de manera voluntaria, es decir, con mucho voluntarismo, mucha formación también detrás, y que a veces con obstáculos, está llevando la igualdad a las aulas. No debemos olvidar que en Asturias, a pesar de las leyes, no tenemos aún un programa de coeducación que estructure toda la educación para la igualdad y para la diversidad sexual. Eso significa que este profesorado, que encima lo ha hecho desde el voluntarismo, desde querer una sociedad mejor, estás teniendo miedo, dentro de esa cultura del miedo, a en cualquier momento sufrir una agresión de la ultraderecha. SUATEA
ya lo dice además en su propio eslogan, como sindicato, dice escuela pública, laica, asturiana y coeducadora. Es decir, SUATEA lleva la coeducación en su ADN de sindicato y por lo tanto se ve la necesidad de aportar legislación y documentación internacional, estatal, autonómica e incluso normativas de la propia Consejería de Educación. Es decir, que no estamos hablando de opiniones, ni estamos hablando de visceralidades, ni estamos hablando de es que yo creo que. No, estamos hablando de legislación y de documentación internacional que fundamenta precisamente la legislación de aquellos países que refrendan esos documentos. En el folleto que ahora publicamos y que vamos a hacer extensivo a todos los centros educativos y a todo el personal que quiera tenerlo, si observáis, desde el principio empezamos con los documentos internacionales y cuando hablamos de ataques a la educación para la igualdad y a la diversidad sexual, estamos hablando de ataques a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estamos hablando de ataques a la Constitución española, puesto que hasta la Constitución española también refrenda la educación para la igualdad y la igualdad de su ciudadanía. Estamos hablando de documentos de la UNESCO. Estamos hablando de varias leyes orgánicas de obligado cumplimiento a nivel estatal, como es la Ley Orgánica de 2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, o estamos hablando de la Ley Orgánica de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en la que se nos dan los pasos a seguir para llevar la coeducación a las aulas. Estamos hablando de la Ley de 2010 de salud sexual y reproductiva. Estamos hablando de la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa, es decir, de la propia LOMCE. Estamos hablando de la Ley Asturiana para la igualdad de hombres y mujeres y la erradicación de la violencia de género. Estamos hablando también de los decretos que regulan el currículo asturiano de obligado cumplimiento para todo el personal docente, tanto en infantil, primaria, secundaria, bachillerato y FP. En todos los currículos oficiales de Asturias aparece ya desde el preámbulo el principio de igualdad entre hombres y mujeres y de respeto a la diversidad sexual. Y estamos hablando incluso de la circular de instrucciones de inicio de curso de la propia consejería. Esto significa que debería ser también la propia consejería la que defienda y proteja a sus trabajadores y trabajadoras cuando llevan la igualdad y la diversidad sexual al aula. La mejor manera de proteger al personal docente que lleva la igualdad y la diversidad sexual a las aulas y que lleva el trabajo por un mundo mejor, la mejor manera de protegerlo sería un programa estructurado para la coeducación y para la educación afectiva y sexual. Eso sería la mayor protección. Exigimos, por lo tanto, también a las autoridades educativas que nos protejan como docentes y que nos den los recursos y las estructuras que están por ley, que la ley nos obliga a cumplir. No estamos pidiendo cosas extrañas, no estamos pidiendo que se opine, como decimos, no, estamos pidiendo que se cumpla la ley. Estamos pidiendo un servicio de inspección serio que también vele por el cumplimiento de las leyes. Estamos pidiendo algo tan normal como que, ya que está escrito, ya que está por ley, simplemente como ciudadanía y como docentes, como funcionariado y demás, cumplamos la ley y por ello se nos proteja, sin más. Y para el profesorado creemos que este folleto, que esta publicación, puede ser muy útil, no solamente para esa protección, para saber que las leyes están detrás, sino también para que estas leyes nos ayuden a construir un sistema educativo realmente igualitario y realmente respetuoso con la diversidad sexual. De esta forma, no tenemos que inventar nada, lo tenemos por ley. Simplemente la petición es que se cumplan las leyes y en este caso aportar al profesorado asturiano la tranquilidad que da saber que tu labor está protegida por la ley, está protegida por la normativa